Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy vamos a estar viendo un tutorial un poco extenso donde vamos a estar tomando varios videos para poder hacerlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un proyecto donde vamos a hacer un login y un registro utilizando JSP, ¿sí? ¿Por qué JSP? Porque me han pedido muchísimos tutoriales de este lenguaje de programación, que ya saben que es Java, y me han dicho, Jonathan, por favor, sube, no, o sea, no subas tanto PHP, sube JSP. Entonces he decidido hacer algunos tutoriales de JSP, donde vamos a estar viendo cómo realizar la conexión a una base de datos MySQL, cómo hacer un login, cómo hacer un registro con JSP. Y esto les va a servir para sus proyectos y para que ustedes se hagan una idea cómo funciona JSP. Bueno, empezando, lo que vamos a necesitar para realizar este proyecto va a ser lo siguiente. Va a ser NetBeans, ¿sí? Va a ser NetBeans. La versión que ustedes quieran no importa, lo importante es que sea NetBeans Java EE, que es para Java Web. Importa que ya hayan bajado ese NetBeans. También necesitamos el driver para conectar a MySQL, no importa porque eso se lo voy a dejar en la descripción del video, que pena, estoy un poco enfermo de la garganta. También necesitamos una base de datos MySQL, ¿sí? Obviamente localhost, o si tienen alguna base de datos en algún hosting, no importa, la pueden usar también para realizar este proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva base de datos y le vamos a llamar login JSP. Le vamos a llamar login JSP. Le vamos a dar el cotejamiento, pues obviamente UTF-8. TF8 Spanisys 2. Vamos a dar este. Creamos la base de datos. Una vez creemos la base de datos, pues vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tablita aquí. Le vamos a poner al nombre de la tabla usuarios. Y esa tabla va a tener 3 campos. Le damos en continuar. Vamos a empezar a crear los campos. El primero va a ser un ID. Vamos a poner ID usuario. El segundo va a ser el nombre. Y el último va a ser un password. Entonces un pass. Vamos a poner el ID de tipo entero, por supuesto. Nombre varchar y el password varchar. El nombre lo vamos a dejar de 50. Y el password lo vamos a dejar de 20. Tengan en cuenta que aquí estamos haciendo un ejemplo. Si ustedes van a hacer una tabla de usuarios, debería tener nombre, apellido, ¿sí? No solamente meter el nombre en un solo campo, sino meter nombre, apellido, etcétera, etcétera. Sino que lo hacemos así para hacer un poquito más corto, para que ustedes tengan la idea, ¿sí? Solamente es cambiar el modelo de la base de datos. Listo. Y el password obviamente tendría que estar encriptado. Aquí no lo vamos a hacer de esa manera. Esto está perfecto. Vamos a decirle que el ID usuario sea la llave primaria. Lo vamos a poner aquí. Y que sea autoincrementado. Listo. Y el otro lo dejamos de igual forma. Grabamos la tabla. Examinamos. Y vemos que ya está la tabla, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es insertar un registro, solamente como para tener un registro. Vamos a insertarlo. Ya sabemos que el ID es incrementado, entonces no hay necesidad de meterlo. El nombre le vamos a poner Felipe Gutiérrez. Y el password le vamos a poner 1, 2, 3, 4. No hay ningún problema. Y le damos continuar. Si le damos a examinar, pues obviamente tendría que aparecer ese usuario. ¿Listo? Ya por este lado hemos terminado con la base de datos. Como les dije, va a ser un modelo muy sencillo. Esto de base de datos no lo vamos a tomar tanto porque lo que sobreentiende que es el tutorial, que es JSP, que es lo que vamos a profundizar. Ya terminando con la base de datos, nos vamos de acá, minimizamos la pantalla y nos vamos ahora a trabajar con NetBeans. Aquí en NetBeans, pues simplemente le vamos a dar File, New Project. Vamos a seleccionar Java Web, ¿sí? Por eso les decía que tendrían que tener el NetBeans Java EE, que es el que incluye Java Web, ¿sí? Si ustedes no lo tienen, por favor, van a la página de NetBeans. Vamos a hacer la prueba. Entonces, ustedes se van a Google. Y aquí escriben NetBeans. Entran a la página de download directamente. Esperamos que cargue. Y se bajan este de aquí.
¿sí? El que contiene todos los lenguajes prácticamente, ¿sí? El que contiene Java EE, que es el que nos interesa. Si ustedes solamente quieren Java EE, que es el de que contiene web, pues se bajan este de aquí, ¿sí? Seguramente ustedes deben tener ese, el más liviano. Pero entonces si necesitan web, se bajan este de aquí, que es Java EE. Si quieren todos los lenguajes, pues se bajan este de 205 MB. Si no les está funcionando es porque no tienen el JDK, entonces ustedes escriben JDK aquí. JDK, borramos esto. JDK. Y se bajan el JDK. Este es el JDK, se lo pueden descargar, ¿sí? Versión 8, ¿sí? Se lo pueden descargar de aquí. Los va a llevar a la página de Oracle y aquí se descargan el JDK. Entonces ustedes primero instalan el JDK y después instalan el NetBeans y ya no deberían tener problemas. Incluso aquí se los da los dos. Lo que pasa es que este NetBeans con JDK no contiene Java EE, entonces no se vayan a descargar este, ¿listo? Descárguense este de aquí, el JDK, y se descarguen el NetBeans que les dejé mostrar al principio. Listo. Para no perder más tiempo vamos a seguir aquí otra vez a la base de datos. Bajarlo acá. Listo. Vamos a continuar. Entonces, seleccionen Java EE, Web Application. Siguiente. Aquí le van a poner el nombre de su aplicación. En mi caso lo voy a poner Login JSP. Bájalo así, JSP, en minúscula esto. Le doy siguiente. Aquí van a seleccionar su servidor. Yo solamente tengo GraphFish instalado. Si ustedes tienen Apache, lo pueden seleccionar también, no hay ningún problema. Yo voy a trabajar con GraphFish. Seleccionan la última versión que tengan de Java EE y el Context Patch, no hay ningún problema, lo dejan así por defecto. En siguiente. Estos son algunos frameworks, pero de momento no vamos a usar ninguno, entonces le damos finalizar. Una vez hayamos creado la estructura, pues nos va a crear una ventana como la que tenemos aquí, ¿sí? Que es puro código HTML, ¿sí? Si lo compilamos, pues simplemente nos va a abrir una página. Vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a abrir este de acá. Vamos a abrirlo acá, extenderlo. Seleccionamos y le damos ejecutar. Esperamos que inicie el servidor GraphFish. Es un poco demorado. Entonces mientras tanto vamos a ir mirando otras cosas mientras inicia nuestro servidor. Vamos a crear varios archivos porque necesitamos crear un archivo para lo que es la conexión, ¿sí? Necesitamos conocer qué es un servlet en Java, ¿sí? Si ustedes están muy acostumbrados a lo que es PHP, pues aquí se les va a hacer un poquito distinto trabajar con servlets, pero es solamente acostumbrarse, muy sencillo. Si ustedes saben PHP, seguramente esto va a ser más sencillo entrar al mundo web con Java. Vamos a ver entonces cómo crear eso. Entonces nos está abriendo login es JSP, entonces nos imprime este mensaje. Qué pena. Ese mensaje que lo teníamos acá. Por ejemplo, podríamos poner aquí hola mundo. Hola mundo, vuelvo compilo. Y ya tendría mi mensaje, ¿sí? Es puro código HTML, realmente ahí no hay ningún problema por eso. Listo. Vamos a cerrar esto. Ya no nos interesa eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es borrar esa vamos a dejarlo ahí porque ahorita lo vamos a necesitar, pero voy a borrarlo, ¿sí? Porque no quiero un HTML, yo quiero es un JSP, entonces queremos es un index, pero .jsp porque vamos a usar formularios y eso y código JSP. Entonces me vengo aquí y le digo new JSP, ¿sí? Creamos un nuevo JSP y le vamos a poner index, ¿listo? La carpeta, aquí no hay ningún problema, y le damos finalizar. Entonces nos va a crear un index.jsp, obviamente casi con la misma estructura del que teníamos ahorita, sí, miren. Código HTML, simplemente que aquí ya podemos incluir código JSP sin ningún problema, ¿listo? Bien, ahora sí nos vamos a meter ya con lo que es programación. Entonces nos vamos a ir aquí a las librerías y lo primero que vamos a hacer es importar nuestro driver, ¿sí? Importar nuestro driver de MySQL. Entonces le vamos a dar clic derecho y le voy a decir añadir librería. ¿Listo? Aquí le voy a decir
tengo dos opciones. Si la tengo aquí, la puedo añadir. Como yo la tengo aquí, MySQL JDBC Driver, la puedo añadir. O yo la puedo añadir externamente. Muchas veces yo no la tengo aquí, entonces aquí en esta la tengo que añadir externamente. ¿Cómo la añado externamente? Es lo que voy a hacer, porque voy a tomar en cuenta como si no la tuviéramos. Entonces le voy a decir add hard folder. Le doy clic ahí y me vengo a mi escritorio, le digo driver, que es donde tengo el driver, le doy doble clic. Bueno, él me añade la carpeta y le digo abrir. Pero entonces me está añadiendo todo esto, yo no quiero eso, entonces voy a borrar esto, qué pena. Voy a borrar esto acá. Le voy a decir aquí, propiedades, me vengo a propiedades y le digo donde dice librerías. ¿Listo? Aquí en librerías le digo add hard folder, me vengo al driver y ahora sí selecciono mi MySQL connector, ¿sí? Que es el que les voy a dejar en la descripción del video. Le digo abrir y ya me lo añade y le digo solamente OK y me tiene que aparecer aquí la librería. Mire, ahora sí me aparece correctamente, no como ahorita, la librería de MySQL con todas sus extensiones. ¿Listo? Ahora ya puedo usar esta librería para hacer la conexión con mi documento, con mi página web. Ahora me vengo aquí donde dice source package y voy a crear un nuevo paquete y a este paquete le vamos a llamar vamos a llamarle controlador. Le doy finalizar y en controlador vamos a crear una clase que va a ser nuestra clase de conexión. Entonces vamos a crear una Java class y vamos a llamarla conexión. Le damos finalizar. Listo. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestra clase conexión para hacer la conexión con la base de datos MySQL. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Saber para hacer la conexión. Necesitamos el usuario, obviamente de la base de datos, el password, el servidor, el host al que nos vamos a conectar, el puerto, que por defecto es 3306, el de MySQL, y por último necesitamos la base de datos que nos vamos a conectar, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a crear un private string, va a decir username, va a decir igual. En mi caso es root. Si ustedes instalaron esto, seguramente appserv o shan o algún otro servidor, pues seguramente va a ser root por defecto. Si tienen un servidor externo como un hosting, pues obviamente el servidor de hosting le proporciona a ustedes el username. Después vamos a crear un private password, string password, y a ese password, en mi caso es 1234. ¿Dónde consigo este password? Este password es el que yo tengo cuando hice la instalación, ¿sí? de MySQL, obviamente, ¿sí? Cuando yo hago la instalación de appserv o de shan, él me pide un usuario y una contraseña. Si ustedes la dejaron vacía, pues simplemente dejan este campo vacío. No hay ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otro atributo que va a ser el host al que nos vamos a conectar. El host va a ser simplemente localhost en mi caso. ¿Listo? Si ustedes tienen un localhost, obviamente ponen localhost ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Si ustedes tienen un hosting externo, pues esto también se lo proporciona ese hosting. Después vamos a crear otro atributo que va a ser el puerto. El puerto en mi caso es el de MySQL, que es el 3306. Si están trabajando obviamente con MySQL, pues colocan ese puerto, no hay ningún problema. Después private string database, porque es la base de datos a la que nos vamos a conectar, y la base de datos fue la que acabamos de crear, que se llamaba. Para no tener ningún problema nos vamos acá, la seleccionamos, login JSP, todo en minúscula. ¿Listo? Login JSP, login JSP. ¿Listo? Seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es llamar una class name private string class name, que es la que nos va a hacer donde tenemos el driver, ¿sí? El driver de MySQL. Y esto casi siempre se repite, no hay ningún problema. Entonces es
van a copiar esta línea de código como yo lo voy a copiar, con.mysql.jdbc.driver en mayúscula, así como yo la tengo copiada. Entonces con.mysql.jdbc.driver en mayúscula, la primera, driver. Una vez tengamos esa línea, creamos otro atributo, private string URL. Esto ya va a ser ya para la conexión. Y vamos a poner JDBC. Esto tiene que ser absolutamente igual. .mysql // ¿listo? Y decimos más el host, que en este caso sería el host al que nos estamos conectando, más, vamos a concatenar aquí, abrimos comillas, dos puntos, el puerto al que nos vamos a conectar, entonces más el puerto, entonces más port, seguimos concatenando, / concatenamos database, ¿listo? Entonces esta es la cadena de conexión, como ustedes lo conocen por allá en PHP, ¿sí? Una cadena de conexión, o en ASP, esta es la cadena de conexión en Java, ¿listo? Entonces JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, el host, dos puntos, el puerto al que nos vamos a conectar, / la base de datos, ¿listo? Bien, y por último vamos a crear un objeto private connection. Entonces aquí tenemos que tener cuidado por el tipo de conexión que vamos a traernos. Connection JDBC, listo. Tengan cuidado porque pueden que se traigan este o se traigan este, ¿sí? Hay muchos. Tienen que colocar el del MySQL JDBC, que es el que nos interesa, ¿sí? El del driver que acabamos de crear, si no, no les va a funcionar. Entonces .com.mysql.jdbc, ¿sí? Lo seleccionamos y le vamos a poner con de conexión, ¿listo? Aquí automáticamente nos importa la librería, no hay ningún problema. Bueno, vamos ahora a crear el constructor. Vamos a crear el constructor, entonces vamos a public connection. Qué pena con ustedes, connection. Ahora encierran. No vamos a pasarle nada por parámetros. Y aquí vamos a crear un try catch, ¿sí? Como nosotros lo conocemos, un try catch normal. Y entonces vamos a crearlo, try catch, ¿sí? Aquí tiene autocompletado, entonces me crea toda la estructura. Y vamos a llamar a class.forName, ¿sí? Y aquí le vamos a pasar class name, ¿listo? Después vamos a decir con es igual a driver manager, ¿sí? Entonces aquí nos va importando de una vez todo eso. Punto get connection, ¿sí? O sea, deme la conexión, get connection. Y aquí lo que le pasamos es la URL, ¿sí? Que es esta, la cadena de conexión, el usuario y la contraseña, el password. Listo, ¿sí? Le pasamos el URL, el user y la contraseña. Vamos a ver. Ok, me está diciendo que no son compatibles. Entonces aquí vamos a decirle que no vamos a trabajar con MySQL JDBC. Entonces vamos a importar otra librería. Te le dan al enter y vamos a trabajar con SQL Connection. ¿Listo? SQL Connection. Y aquí ya no nos debería tener ese error. ¿Listo? Bien. Aquí vamos a atrapar varias excepciones. Entonces la primera sección que vamos a atrapar es la siguiente. Vamos a atrapar la sección que diga class not found exception. ¿Listo? Le damos un nombre a esa excepción y le decimos por consola imprímanos el error. System.out.ver, vamos a ver, para que sea un error más la excepción, ¿sí? A ver cuál es la excepción que está presentando. Ya sabemos prácticamente que no encontró la clase. Y vamos a atrapar otra sección que va a ser una SQL exception, ¿sí? Si hubo un error en la cadena de conexión o en el password, etcétera, etcétera. Qué pena aquí. Abrimos, cerramos. Listo.
y le decimos system.out.ver, mejor .ver para que salga en rojo, error, y imprimimos a ver cuál es el error que está presentando, ¿sí? Concatenamos ese error. Listo. No tenemos ningún error, revisamos que no tengamos ningún error. Entonces lo que vamos a hacer ya después de constructor es crear un método que nos dé la conexión, ¿sí? Un get connection. Entonces vamos a crear un public. ¿Por qué? Porque la conexión está privada, entonces no podemos obtenerla directamente. Entonces public connection, un objeto de connection, y le decimos get, retornemos la conexión. ¿Listo? Abrimos, cerramos, y aquí simplemente le decimos return con, ¿sí? Que es el objeto que nosotros creamos de la conexión, es el objeto que contiene nuestra conexión. Guardamos, y ya con esta clase nosotros nos podemos conectar, ¿sí? a una base de datos MySQL desde Java. Voy a dejar el primer video hasta aquí. Voy a seguir grabando el segundo video, pero lo que pasa es que ya está muy largo este, y continuamos con el tutorial. Muchas gracias.